Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy nos salimos de los estudios y estamos en un municipio muy hermoso de Santander. Hoy estamos en el municipio de Lebrija, Santander, tierra dulce de la piña, y nos acompaña el vicario, un ser humano, un hombre que también decidió entregarle su vida a Cristo Jesús. Y hoy desde Lebrija lleva su palabra y está aquí al frente como vicario. Hoy nos complace tener en el programa al padre Luis Carlos Pavón Espinel. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa. Hernando, muy buenos días. Dios lo bendiga y lo guarde y lo acompañe por este espacio. Amén, Padre, muchas gracias. Vicario de la parroquia San Pedro Apóstol de Lebrija, Santander, ¿no, Padre? San Pedro Apóstol se llama esta parroquia. Una bendición muy importante porque usted sabe que Pedro es el pilar de la iglesia, como Jesús en el Evangelio nos lo dice. Entonces es el primer papa de la iglesia y que nos representa la cabeza fundamental para todos nosotros. Entonces es una bendición muy grande. Y recuerdo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Sobre ti edificaré mi iglesia. Sí, en ese momento cuando el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, así como en aquel momento nosotros también estamos llamados a sostenernos sobre una base firme, que es la piedra, y la piedra que sostiene toda la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, pues, viendo la necesidad, llamó a los apóstoles y entre ellos a Pedro, que le dijo, Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, Padre, hablemos de ese hombre ser humano, de ese Carlos detrás de antes de ordenarse de sacerdote, de ese padre que ven aquí sus feligreses cada 8 días o cada día cuando usted hace las Eucaristías y lo observan y dice, bueno, ¿de dónde es Carlos? El padre Carlos, ¿de dónde es? Como dice en el Evangelio, de ese pueblo puede salir algo grande, algo importante. Y pues yo nací en el municipio de Matanza, pero me crié en el municipio de Suratá, Santander. Eso queda más o menos a 47 a 50 kilómetros de Bucaramanga. Encontramos en la provincia Sotonorte, una provincia muy rica en agua, cerca al páramo de Santurbán, que hoy en día pues está, digamos, ese dilema que los gobiernos de turno pues quieren favorecer o no favorecer a grandes empresas. Toda esta parte es una región muy bonita, preciosa, rica en agua, vegetal, en la misma agricultura. Son pueblos pues antiguos, hermosos. Los primeros evangelizadores fueron los sacerdotes que venían de Silos, de estos territorios, Silo, Pamplona, Nueva Pamplona. Ellos se desplazaban por las montañas a filo de mula, prácticamente porque los caminos eran estrechos. Eso es lo que nos cuentan sacerdotes antiguos, pero también nos cuentan nuestros nonos, nuestros papás y las personas que nos han precedido en la historia. Y entonces allí pues mis papás vivían en una finca algo lejana del pueblo, a hora y 10 minutos. Nosotros todos los días cuando fuimos creciendo nos desplazábamos hacia el colegio Camacho Carreño. En ese municipio pues estudiábamos. En esa época era muy bonito porque iban sacerdotes de comunidades, también sacerdotes del pueblo, y la admiración de uno como persona, pero también el ideal de formarse como persona y de alcanzar metas y propósitos para la vida. Entonces habían preguntas y los promotores vocacionales pues pasaban por los diferentes salones, espacios y nos preguntaban, ¿qué quieren ser ustedes? Y uno expresaba, manifestaba desde sus adentros, pero a veces las compañeras se burlaban de uno y eso era tan interesante. Y usted se va para cura, usted se va. Entonces ya empezaba la gente misma del pueblo a expresar todo esto. El cura, mire, el casi cura, y
uno pues no le paraba tanta cosa a eso, sino seguía adelante. Hoy en día los jóvenes desafortunadamente le tienen miedo a eso y les da miedo decirle a sus compañeros, a los que están a su lado, que quieren ser sacerdotes. De pronto pues los estigmatizan, los marcan, los indican y se quedan en toda esa situación y por eso muchos de ellos renuncian inclusive a eso. Hay que orar y hay que pedir por las vocaciones porque la vocación nace desde un hogar, nace desde los principios y los valores que prácticamente nos inculcan como niños. Hoy estamos pasando por un problema doloroso porque los hogares no rezan, no oran, no piden, no llevan a los niños a la Eucaristía, no los hacen partícipes de esta gracia. Entonces formamos de pronto a los niños, papá y mamá, por una fiesta, por un momento social, mas no para un convencimiento verdaderamente a través de la fe. Gracias a Dios, desde ahí pues nació esta semilla, como lo dice Jesús en el Evangelio, la semilla de la vocación, y es una semilla. Entonces, más o menos desde muy pequeño, estando trabajando pues en el campo y enfrentándonos situaciones, yo le dije a mi papá un día, uy, a mí me gusta y me fascina, allá como esa persona, sacerdote, el padre Martiniano, que recuerdo tanto, que duró 15 años en esa parroquia de Suratá, San Sebastián de Suratá, en Matanza, en Charta, en estas regiones, compartiendo la obra de la evangelización y me llamaban la atención y entonces en medio de todo eso pues prácticamente nace la vocación y se fue cultivando. Ya prácticamente a la edad de 13 años le dije a mi papá, yo me voy para el seminario y listo, empecé el vuelo. Y empecé pues a terminar el bachillerato en el San Pedro Claver de Bucaramanga, de los jesuitas. De esa época nosotros regresamos un grupo grande, yo recuerdo de jóvenes a terminar el bachillerato, luego pues ingresé con los redentoristas, me fui con los redentoristas a Bogotá, en Bogotá estudié la filosofía, una parte de la teología y decidí pues cambiar de rumbo y dije yo mejor me voy para la arquidiócesis. Yo hablaba mucho con el párroco del entonces de mi pueblo, de Suratá, de San Sebastián de Suratá, el padre Daniel Méndez, Robinson, el padre Víctor Arias, gran amigo que también es de Suratá, y con ellos pues iba diciéndoles hasta que llegó el día que tomé la decisión, llegué al seminario mayor, gracias a Dios me recibió el padre Primitivo Sierra Cano, que seguramente usted lo Claro, conoce, sí, el monseñor. párroco de la parroquia en Piedecuesta. Piedecuesta, sí. Piedecuesta, él fue también rector de la seminario universidad, y rector de de la la Universidad Universidad Pontificia Pontificia, Bolivariana, sí. gran sacerdote, gran amigo, gran formador, de ejemplo, de testimonio de vida, de trabajo, de entrega, de sacrificio, de esa misión tan maravillosa de anunciar el reino de Y es el los cielos. actual párroco de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, que también está en construcción. Santa En Teresa de Piedecuesta, Calcuta, Santander. en el refugio en Piedecuesta, Santander. Entonces, pues ellos me recibieron y estaba un grupo de sacerdotes y éramos un grupo grande. Pasábamos de 120, 130 jóvenes ahí en el seminario. ¡Qué bendición! Pero hoy en día, hace casi 24 años, vemos cómo las vocaciones se van disminuyendo. Y hay que orar, y hay que cultivar, y hay que pedirle a Dios. Y yo creo que la sociedad se está dando cuenta que estamos cayendo en antivalores, en descuidos, y descuidos principalmente de la familia, porque la familia es la base y el fundamento, y de la familia nace la vocación. Y cuando nace la vocación se da esta gracia tan importante, especialmente para responder a un llamado Padre, a Dios. me nace una pregunta cuando usted utiliza el Evangelio para decir, cuando Jesucristo dijo, ¿será que ese pueblo Puede salir puede ser algo. algo bueno? Pues Sí, usted habló Señor. usted habló de lo bueno que tiene esta zona de Sotonorte, que es el agua, las fuentes hídricas, todo lo bello que es, pero no habló también
que es una tierra y es una cuna de sacerdotes. Sí, Sotonorte se ha caracterizado por esa gracia tan grande, tan importante. Yo lo llamo gracia porque la vocación es una gracia y una bendición. Y Pablo nos lo dice muy claramente, cuiden lo que llevan prácticamente como en algo vasijas de barro. Y recordemos que una vasija de barro se va y se cae, se destruye y se acaba. Y así es nuestra vocación. Todos los días debemos estar vigilantes y atentos. Entonces, de allí, de Sotonorte, somos un grupo grande. Si usted hace el censo en la arquidiócesis, somos un grupo grande. Y de hecho, el párroco de aquí, el padre Adolfo, que es del mismo pueblo de Suratá, de una vereda cercana al municipio, pues también es de allá. Entonces, es una bendición. Y yo creo que hay que orar para que siga siendo esa cuna de la vocación, así como fluye esta flora prácticamente de las especies, del agua, de la bendición tan importante que tiene Sotonorte. También hay que orar para que los hogares y nuevamente fluya esta gracia de la vocación tan importante, porque necesitamos sacerdotes comprometidos, sacerdotes trabajadores, entregados. El hombre, el mundo, la persona tiene sed de Dios. Esas ovejas descarriadas, y como Jesús lo dice en el Evangelio, el Señor nos envía a ser pastores. Y mire que ayer el profeta Jeremías nos decía algo tan bonito que me llamó la atención. Les enviaré pastores para que los guíe con ciencia y con esperanza. Y eso tenemos que ser nosotros, los sacerdotes, cada día a través del lado de nuestro Señor Jesucristo, fortalecidos como es por la visita al Santísimo, que aquí está, que es una gracia para nosotros de alimentar nuestro espíritu para que podamos ser pastores y llevar ese amor y esa esperanza al mundo. Porque la esperanza está en la iglesia, la esperanza, creo, está en la iglesia y en nosotros en la medida en que demos testimonio. Y Jesús nos lo dice en medio de todas estas situaciones y peligros que tenemos cuando los fariseos los acechaban, y entonces Él mismo lo decía, esto les servirá de ocasión para dar testimonio de vida. Y el testimonio hoy en día arrastra. Totalmente. Lo mismo. Padre, yo quiero hacer una pregunta, perdón que lo interrumpa. Me voy a poner en la posición de un televidente nuestro, de un padre. Usted tocaba algo fundamental que hoy los padres de familia queremos que nuestros hijos sean abogados, médicos, militares, arquitectos, odontólogos, médicos. Pero cuando un chico llega y le dice papá quiero, o una chica quiere ser religiosa, pues los papás como que empiezan a mirar el tema de otro punto de vista. Padre, desde su experiencia, sus papás nos hablaba que tú le dijiste a tu papá, papá, mira, a mí me llama la atención esto, me gusta cómo el sacerdote de la iglesia nos transmite el evangelio, cómo un papá desde su experiencia y la relación que tuviste con tus papás, de los papás que apoyaron, que le dijeron, tranquilo hijo, hágale, nosotros vamos a estar, nos sentimos felices de que haya tomado decisión. Un padre, ¿cómo puede orientar a un hijo desde su experiencia como religioso padre? Nosotros en este hecho tan importante, pues lo que le digo nuevamente a través del testimonio de vida y también la gente hoy en día ve cuando el sacerdote está prendido o está enamorado de la cruz de Cristo, cuando está enamorado de Jesús, porque nosotros nos tenemos que enamorar de Jesús, cuando nos enamoramos de la Eucaristía, y la Eucaristía la celebramos con alegría, con amor, con esperanza, con entrega. Esa Eucaristía sencilla que es el misterio tan grande, pero le dedicamos todo lo que debe y concierne a esta gracia tan importante para entregarle al pueblo de Dios el alimento tan importante. Y eso lo huele, lo percibe las personas. Cuando usted lo ven, así sean 2 o 3 minutos en el Santísimo. Entonces yo creo que hoy en día nos toca pedirle a Dios esa gracia. Y lo otro, el Papa Francisco lo decía, no pierdan la alegría. Cuando un sacerdote pierde la alegría,
hay tristeza en una comunidad porque vienen otros intereses, otras situaciones. Y yo creo que esa alegría debe nacer desde lo profundo del corazón, cuando uno está convencido de esta gracia y de esta bendición. Entonces, en ese momento, pues la ilusión, el propósito de llegar uno al día de la ordenación, de hacerse sacerdote, de entregar la vida, y ya cuando de pronto el obispo lo llama y le dice: padre, usted va para tal parroquia, es una inmensa alegría porque ya es una responsabilidad mayor, una responsabilidad de un compromiso de tener al cuidado unas ovejas. Y esas ovejas son ese redil que Dios Todopoderoso encarga especialmente al cuidado de un pastor. Y el Evangelio nos lo dice, que oremos y pidamos para que Dios nos dé pastores según el corazón de Dios. Totalmente de acuerdo, Padre, y que se lo están acabando, ¿no? Tristemente. Padre, estamos hablando detrás de cámaras, más de 20 años de ordenado, ¿no? 24 años cumplo este año con 4 compañeros más, de 6 que somos. Aquí en la arquidiócesis estamos 4, 2 están fuera, 1, el COVID se lo llevó, el padre Orlando Orduz. Él murió a través del COVID, pues dolor, en medio de esta situación que el mundo, la humanidad presentó, pero fue como un momento para fortalecer también nuestra fe y nuestra opción por la evangelización y por Cristo. ¿Estuvo en Piedecuesta el padre Orlando? Sí, claro. Nunca se me olvida unas palabras del padre Orlando que nos dio en el colegio donde estudiaba mi hijo, ahora que lo nombraba, en una conferencia que nos dio, y nos decía el padre Orlando, que en paz descanse, y sé que está allá en la presencia de Dios. Él decía: padres, ustedes no tienen que ser los amigos de sus hijos, ustedes deben ser los padres de sus hijos, así como los pastores somos los, usted lo decía, somos los orientadores de esas ovejas que necesitan. Padre, hoy en 24 años de experiencia sacerdotal, vividas llenas de bendiciones, cuéntenos, para que a esos jóvenes que hoy están viendo este programa se llenen de esa emoción, porque lo oigo hablar de su trabajo y su ordenación, y siento esa pasión por lo que usted hace, ese cariño, y lo decía ahora usted mismo, hay que enamorarse de lo que yo hago. Padre, qué experiencia tan maravillosa, algo que le haya sucedido, que lo haya marcado durante tantos años. Pues bendito sea mi Dios, desde el primer momento y de alcanzar esa gracia, siempre le he pedido a Dios que nunca me deje perder la alegría. Y me lo decía una vez Monseñor Juan Vicente Córdoba, en medio de las dificultades que se nos presenta porque somos humanos, débiles, frágiles, pero nos lo decía y me lo decía, dijo: yo se lo digo con sinceridad, inclusive otros obispos que he tenido la oportunidad de conocer, no pierda su alegría, no pierda ese entusiasmo, esa motivación, porque eso es una gracia y una bendición. Y yo les hablo a los jóvenes y los invito a aquellos que quieran participar de esa gracia, no tengan miedo. Esto no es para de pronto que uno vaya a perder muchas cosas en la vida, antes vamos a ganar. Y Jesús nos lo dice muy claramente en el Evangelio: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con la cruz todos los días. Y cargar la cruz con el Señor es una bendición muy grande. Es como el que está casado, como el que tiene un compromiso. Usted antes lo decía, que de pronto un joven cuando le dice a su papá: me voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Medicina para ser médico o enfermería, o de pronto maestro, educador y formador, pues son estatus que de pronto ante la sociedad se marca y de pronto por la remuneración. Pero aquí nosotros tenemos gracias y bendiciones, porque el mismo Jesús nos dice: ¿quiénes son sus padres, sus hermanos? Todos aquellos que cumplimos la voluntad del Padre. Y uno gana en amigos, en hermanos, en padres, en fin, en tantas bendiciones de la vida. Dios no nos desampara, y jóvenes, den ese paso, pídanle al Señor esa gracia, esa bendición tan importante. No coarten de pronto la posibilidad de realizarse como sacerdote, pídale al Señor esa gracia, esa bendición que es importante.
Jesús lo dice en el Evangelio, cuando los apóstoles estaban bregando toda la noche, y a veces bregamos en la vida en tantas profesiones, en tantas cosas, en tantas ilusiones, y de pronto esa no era la ilusión, era otra la motivación. Y Jesús, ¿qué les dijo? Tiren la red a la derecha. Y ellos tiraron la red a la derecha, y en segundo encontraron cantidad de peces que no podían prácticamente sacar la red a la derecha, no podían sacar la red porque eran inmensa la cantidad de peces. Entonces, nosotros también en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, tenemos tantas bendiciones, y qué más hermoso, como hoy lo dice Jesús en esta fiesta del apóstol Santiago, cuando ellos fueron y le pidieron por medio de su mamá que les diera el sentarse a la derecha y a la izquierda, el uno a la derecha, el poder, el alcanzar, y entonces Jesús les dice, terminando el Evangelio, el que quiera ser el primero entre todos, que sea el servidor. Y lo más bonito es ser uno servidor para el reino de los cielos, no ser servido, sino servir, dar. Jóvenes, ustedes tienen mucho por dar, mucho por entregar. No duden de dar un paso y de pedirle al Señor esa gracia, esa bendición, y encontrarán paz, alegría, felicidad y esperanza para sus vidas y también para sus familias. Entonces, qué hermoso de verdad que aquel que de pronto está sintiendo un llamado, no dude de decirle al Señor, sí, como María lo dice, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Bueno, y aquí hay un claro ejemplo, ¿no, padre? Usted, muy joven, 13 años. A los 13 años hoy un joven no está pensando en querer ser sacerdote. Sí, Señor, esa es la realidad. Es difícil. tristemente, pero esa es la verdad. Ajá. Padre, usted tocó por ahí en lo que se costaba a la Virgen María. Yo soy un enamorado de la Virgen María y sé que es nuestra intercesora ante nuestro Padre Celestial, pero una intercesora también en su hogar, ¿no? Su mamá. Su mamá, Claro. ¿qué papel jugaba? ¿Qué le dijo? Emocionada cuando le... A través de la presencia de María, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a orar con el Santo Rosario desde pequeños, y nos aprendimos los misterios, y orar con el Rosario y aprendernos los misterios es contemplar toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pone a mirar desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel se le presenta a María y le dice, no temas, María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, o Jesús, Dios con nosotros. Lo mismo yo creo que una mamá en medio de todo eso, porque nuestras mamás son muy nobles, muy sencillas, virtudes también de María, porque María es una mujer noble, sencilla, comprometida con la gracia de Dios y que no dudó, porque sabemos en la historia que era una mujer que estaba entre los 16 y 17 años, según la historia, pero que supo prácticamente en ese momento aceptar los planes de Dios. Entonces estos son planes de Dios, porque como nos dice también en el profeta, desde el vientre materno te conocía y te destiné. Y cuando el profeta dice, pero yo no sé hablar, no sé expresarme, no tengo palabras, y Dios es el que va colocando toda la obra en nosotros. Él no nos deja tirados. Y Jesús lo reafirma y lo confirma prácticamente con los apóstoles cuando dicen, no se preocupe porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y usted lo sabe, que muchas personas cuando de pronto van a defender muchas cosas, en muchos casos, llegan como las palabras y el Espíritu Santo es el que obra por nosotros. Por eso todos los días debemos también ser devotos del Espíritu Santo. Y de hecho María es la primera que recibe el Espíritu Santo y se lo comunica a Santa Isabel, su prima. Entonces es una gracia y bendición. Y su familia. Hablamos que eres el único sacerdote de la familia, ¿no? Pero tienes primos también sacerdotes, ¿no? Sí, señor. 2 primos en Bogotá, están allí trabajando para la diócesis de Husa, pues comprometidos con la causa. Entonces ahí vamos, y también tengo una tía por parte de mi papá que es religiosa, ya cumplió más de 50 años de vida religiosa. Toda una bendición, ¿no? Padre, usted hablaba ahora de algo tan importante que es el servicio, ¿no? Porque muchos jóvenes, y no solo los jóvenes, también las familias,
y creen que en ocasiones servir es solamente venir a la iglesia, ¿no? Servirle a Dios y servirle a través de las parroquias es un servicio grandísimo. Servirle al prójimo es un servicio grandísimo. Y usted lo decía ahora, el que quiere hacerse primero, que se haga último y le sirva a los demás. Si hoy una familia que nos esté viendo hoy, quiere decirle, Padre Carlos, yo quiero servir, Padre Carlos, yo quiero entregarme un poco más a la iglesia, o un joven que hoy nos esté viendo y diga, oiga, me gusta lo que ese señor está diciendo, ese señor que tiene aquí algo blanquito, un clergyman, y lo vea hoy aquí en Lebrija o en las redes sociales, diga las mismas palabras que usted a los 13 años dijo a su papá. Me gusta lo que él está diciendo, yo quiero acercarme más a Dios. Aquí en Lebrija, ¿cómo lo pueden hacer, padre, un joven o una familia? El servicio tiene una connotación muy grande, como cuando hablamos del amor o de la entrega. Y en la iglesia pues tenemos muchos medios y posibilidad de servir a través de la obra de la evangelización. Usted y yo lo sabemos. Necesitamos catequistas, adoradores, hay semilleritos, infancia misionera, hay nazarenos, todos estos movimientos, lectores, el servicio al altar, acolitado, el discipulado, la misión, ser misionero. Entonces las puertas están abiertas para poder servir también el reino de los cielos, o también en la comunidad, porque no es solamente, digamos, al seno de la iglesia, sino también en la familia. Hoy en día, yo creo, y lo he dicho muchas veces, lo he expresado, los papás todos se los dan a los hijos. Y eso es doloroso, porque un hijo cuando no se enseña desde pequeño a trabajar y a luchar para que el día de mañana gane el pan con su sudor y su frente y se comprometa, por eso hay personas que desafortunadamente no se comprometen. El servicio es un compromiso pues con la comunidad, con Dios, y también un compromiso con la propia vida, porque Dios nos pide esa gracia y nos entrega esa gracia para poder servir, pero desafortunadamente hoy estamos creando una concepción negativa. Entonces no me quiero comprometer porque si me comprometo pierdo prácticamente muchos horizontes o muchas otras cosas, mejor me quedo estático, no coloco al servicio los dones, las cualidades, los carismas, las virtudes que Dios nos da. Y Pablo pues nos lo recuerda muy claramente en sus cartas. Todos estamos dotados de dones, virtudes, cualidades. Y no hay que dejar que esos dones, esas virtudes, hay personas que por ejemplo les gusta la música. Nuestra parroquia tiene el ministerio de la música, del servicio, del cantar, alabar a Dios Todopoderoso. Qué hermoso llamar también a jóvenes o personas o madres o esposas, también la pastoral familiar, la catequesis, que son tan necesarias en nuestras comunidades, porque esto no es solamente responsabilidad del sacerdote, del obispo, del papa, esto es responsabilidad de todo. Así como usted tiene a sus servidores a través de las cámaras que le ayudan con los instrumentos y los medios, todos somos importantes, desde el niño, del joven, el anciano y todos podemos dar algo. Y yo creo que tenemos que trabajar en ese campo y porque necesitamos, así como este cuerpo, y Pablo nos lo dice, tiene muchos miembros, así en una comunidad, en una parroquia, debemos tener bastantes miembros al servicio de la obra de la evangelización del reino de Dios. Entonces, como lo decía, hay misiones, hay catequesis, hay lectores y todas estas situaciones que debemos pues prácticamente presentar y dar y entregar lo mejor de nosotros. No encerremos los dones, no matemos los dones o las cualidades que Dios nos dio. Padre Carlos, y tristemente esos dones, como usted lo dice, se están callando, ¿no? Jóvenes con tantas cualidades, ya no hay excusa, con lo que nos acaba de decir usted, ya no hay excusa que un joven o una persona, una familia de Lebrija nos vea y nos diga, oiga, es que yo no tengo dónde servir.
Aquí hay muchos grupos apostólicos para que vengan a ofrecer ese servicio. Desde, lo decía, el que le gusta cantar, pues que venga y cántele a Dios. Es algo maravilloso. El que le gusta leer, pues que venga y proclame la palabra. No hay excusa, Padre, para que los jóvenes hoy se queden callados, ¿no? Tristemente, usted lo decía ahora, los jóvenes se están quedando callados, no solo los hombres, sino también las mujeres, ¿no? Al llamado de Cristo, porque en ocasiones, lo decía hasta el comienzo ahora, los mismos jóvenes empiezan a señalar, ¿no? En la época nuestra de colegio, decir voy a ser sacerdote, pues para nuestra familia era una bendición. Padre, ¿por qué hoy los jóvenes, usted lo tocaba ahora, los padres de familia estamos dándole a los hijos en ocasiones mucho más de lo que ellos no necesitan, mucho más de lo que ellos realmente no están pidiendo, y nos quedamos en hijos callados, hijos que toman decisiones absurdas, hijos que caen en la delincuencia, hijos que caen en la drogadicción? Padre, ¿qué nos podría usted decir a estos padres que estamos actuando así? Yo creo que uno de los elementos es también pedirle a Dios sabiduría, porque hoy de pronto un padre y una madre de familia engendra un hijo y lo primero que debemos tener es el iPhone, el televisor, el equipo de sonido, la tablet, para ocuparlos en estas cosas que los están destruyendo. Entonces, usted como padre de familia, cuando a su hijo le da todo y no lo orienta y no lo enseña, yo creo que uno como hijo cuando sufre un poquito, valora más la vida. Pero cuando todo se lo ponen en sus benditas manos y todo lo tiene, todo se lo hacen, desafortunadamente vienen los problemas duros y dolorosos. Es doloroso encontrar a criaturas totalmente invadidas por la droga, el alcoholismo, y menores inclusive de edad, debajo de los puentes. Y muchos de ellos, si uno se pone a dialogar y a hablar con ellos, es que mi papá no me enseñó a trabajar, a sufrir, todo me lo dio. Yo recuerdo frases en estos días de un personaje muy importante del país que dice no le den todo a sus hijos. Entonces, enséñelo a sufrir todo, enséñelo a que alcance las cosas también por sus medios. Así como muchos de ustedes, padres de familia, oiga, lucharon. Y si uno se pone a hablar con nuestros papás, ellos se casaban y se iban y vivían y compartían y como les tocara y salían adelante, porque los educaron para alcanzar las metas a través del sufrimiento, pero también del trabajo y el sacrificio. Hoy en día no enseñamos al sacrificio. Todo lo ponemos, todo lo damos y desafortunadamente pues estamos cometiendo un error grave y doloroso con esa criatura. Yo creo que hay que pedirle a Dios en primer lugar sabiduría, un poco de temor de Dios, pero también el sufrimiento. Miren que uno de los hechos importantes, Cristo sufre por todos nosotros. En el madero de la cruz, Él va a la cruz no solamente por un espectáculo, sino va, digamos, por una gracia y una bendición de cumplir la voluntad del Padre. Siendo el Hijo, todo lo tiene, y lo tiene, porque es el Hijo que tiene todo lo que el Padre le entrega en sus manos. Mas, sin embargo, el Hijo sabe que tiene que pasar por un misterio de dolor para alcanzar la gloria del Padre. El misterio de la dolor es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de entregarse y sufrir por nosotros para vencer el pecado, porque el Hijo hubiese podido ser desobediente y haber dicho no, yo no lo hago, pero Él ve y sabe interpretar la voluntad del Padre a través de la acción viva del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios gracias y bendiciones y ojalá aferrarse más al plan de Dios y contemplar, yo creo que un poco el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y llevar a los hijos también a vivir y contemplar esta gracia. Padre, escuchándolo me acordaba del Evangelio de dos cosas. ¿Qué pidió el rey David? Sabiduría. Y el Evangelio dice, padres, no desesperéis a sus hijos, ¿no? Porque en ocasiones uno como padre quiere que el hijo haga lo que uno quiere. Y usted lo decía ahora muy claramente,
dejen que sus hijos vayan, oiga, esfuércense, trabajen, luchen por sus cosas, luchen por una buena nota, luchen por sacar adelante las cosas. Y eso es súper importante, Padre, que los jóvenes y nosotros los padres entendamos que a los hijos hay que también soltarlos, ¿no? Que cuando un hijo tome una decisión, acompañarlo como hizo su padre, ¿no? Que usted le dijo, quería ser sacerdote, y su padre, ¿qué le dijo? Bueno, vamos, hijo, voy a estar a tu lado apoyándote. En cualquier momento que flaquees, yo estoy ahí para apoyarte. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz, no? Llevó los pecados, murió en la cruz por nosotros. Fue tanto el amor y tan grande el amor que él tuvo, que en un momento trató de fallecer, pero le dijo, no, papá, es lo que tú quieras. Si tú dices que esto lo tengo que pasar, lo voy a pasar porque soy un hijo obediente. Tristemente los hijos de hoy no obedecen, ¿no, Padre? Jesús nos dice algo tan importante en el Evangelio también. Hay que enseñar a pescar. Y yo tomaba ese texto del Evangelio cuando Jesús les dice a los apóstoles, tiren la red a la derecha, porque ellos ya estaban cansados, ya estaban desesperados toda la noche bregando. Entonces, hoy en día le ponemos el pescado y hasta les damos de comer el pescado. Yo creo que a un hijo hay que enseñarlo es a pescar. Y enseñarlo a pescar es enseñarlo a trabajar. Hay un dilema y que inclusive yo hasta lo critico. Los papás a los niños dicen que no hay que ponerlos a trabajar un poquito antes de los 18 años. Error, porque hay que enseñarlos para el mañana. ¿Desde cuándo trabajamos nosotros, Padre? Desde los 5, 6, 7, 8 años a trabajar. Claro, y trabajo duro y fuerte en el campo y no se nos dañaron nada, gracias a Dios. No nos traumatizamos, Padre. Entonces es una situación, pero hoy en día, cuidado porque cómo es de pronto, perdone, se le cae el esmalte. Y es la verdad, Padre, es la verdad. Nos volvemos padres sobreprotectores, ¿no? Queremos tener los hijos en una burbuja, que nadie los toque, que nadie les diga. En un pedestal. Sí, usted me hizo acordar de una conferencia que estaba, donde la persona que nos está dando la conferencia dice, oiga, padres, no le crean estratos sociales a sus hijos que no lo son. Digo, porque hay padres que viven en estrato 1, 2, 3 y le crean estratos a los hijos 8, 9 y 10. Entonces el papá no tiene para comprarse una libre carne, pero sí le compra el teléfono más caro al hijo, para que el hijo esté al rol de los compañeros de estudio, Padre. Desafortunadamente esa es la realidad y eso ya es de pensamiento y de concepción, que como padre de familia le haga ver la realidad donde se está formando. Y miren que cuando uno se forma en una realidad, desde lo que Jesús nos entrega, desde pobreza, no pobreza y miserableza, sino pobreza y humildad y sencillez, uno valora más la vida y la quiere y tiene temor de Dios. Pero cuando lo que acaba de decir usted es un pecado, y por eso hoy encontramos estrés, depresión, angustia, ¿y dónde termino? En la muerte, porque es la salida. Entonces el día que el papá no le cumplió, siendo un joven de 2 o 3 o un estrato, con el iPhone o lo último que salió, ese hijo pues prácticamente terminó un error y un pecado doloroso. Hay que educar y hay que tener un pensamiento real de las cosas y vivir la realidad como debe ser. La realidad no se puede esconder. Padre, y tristemente hay padres muy responsables, madres muy responsables, pero también hay padres muy irresponsables, ¿no? Padres que creen que solamente es traer un hijo al mundo y dejarlo botado y dejar que esa pobre mujer salga adelante, luche, y hay muchas mujeres que lo han hecho, valientes, guerreras, y esas personas, por no decirlo, que simplemente se quedaron solamente engendrándolos, pero se olvidan que hay un hijo que los está esperando, que hay un hijo que los anhela, que hay un hijo que necesita esa voz de consuelo, esa voz de esperanza, ese consejo de un padre, ¿no? Esos padres irresponsables que no... Sí, hay que orar por la descomposición social. Hoy en día, si la familia está
destruida, acabada. Nos quejamos de la sociedad, pero la base de la sociedad, ¿quién es? La familia. Si no hay familias bien conformadas, educadas, si no hay familias que tengan fe, temor de Dios, nunca vamos a reconstruir esto que se nos está presentando. Y cada vez es más lo que usted acaba de expresar, la situación que estamos viendo y contemplando. Entonces, por cualquier circunstancia, desafortunadamente se tira o se abandona. Se abandona a esa criatura con la que supuestamente un día hubo amor. Y entonces, por cualquier cosa o cualquier realidad, tiramos o despreciamos. Usted lo sabe, somos humanos y en la vida pues tenemos situaciones de antibajos, de crecidas o lo que sea, o problemas, se puede llamar así, pero hay que enfrentarlos. Pero ¿cuál es el problema de hoy? El hombre se ha olvidado de algo tan importante y esencial que es Dios. Dios es el último y a Dios lo buscamos cuando tenemos problemas, enfermedades, dolencias, caídas o una serie de cosas. Pero a Dios no lo tenemos como el primero y como Él nos lo recuerda en el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo os invito a los jóvenes, opten por Dios y tengan a Dios, hogares, familias, no dejen de buscar a Dios en todo momento, en toda circunstancia. ¿Le saca tiempo a Dios o le saca tiempo a qué? ¿Le sacamos tiempo para qué? Entonces, ojalá pues nos apropiemos de esto que es tan esencial y fundamental para no tener y cometer esos errores. Yo digo, si la familia está bien organizada, compuesta, está bien edificada sobre las bases y principios fundamentales que son la fe, la confianza, la fidelidad, la unidad, vamos a tener pues una sociedad diferente. Y eso lo vemos, usted lo decía, hay hogares fenomenales, preciosos, maravillosos, hogares que uno le da gusto verlos y contemplarlos porque son testimonio de vida, a pesar de las circunstancias, problemas que tengan, pues siempre están ahí, los dos luchando y se aferran a Dios y también acompañan a sus hijos, están en todo, entonces eso es una bendición muy importante. Padre, pero usted toca algo muy importantísimo que es la familia y a mí me alegra profundamente y de verdad se lo digo de corazón, me alegra profundamente ver cómo hoy la Iglesia católica está trabajando en eso, rescatar la familia, ¿no? Ya hay programas, ya hay la arquidiócesis, las diócesis, las iglesias tienen programas direccionados a fortalecer esto que se está acabando, ¿no? Que es la familia, la iglesia está jugando un papel fundamental en esa reconstrucción. ¿A quién le Lebrija, Padre? Gracias a Dios porque, como lo sabemos desde el Génesis, la ley natural, Dios nos ha llamado al don de la vida. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y cuando el mismo Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle el complemento de la vida. Jesucristo luego en el Evangelio lo eleva a la dignidad de sacramento del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, y que es para toda la vida. Y lo que usted dice, pues la Iglesia ha tenido pues esa preocupación, pero también esa esperanza tan grande de en los matrimonios que se realizan, pues que sean matrimonios maduros y comprometidos, porque de ahí nace la vida prácticamente de la familia, desde el momento del noviazgo. Yo creo que una persona no debe entregarle la vida a cualquiera, tiene que saber discernir, y este discernimiento solamente se puede pedir la gracia a Dios Todopoderoso, a la Santísima Trinidad, que es el fundamento del amor, porque lo que se va a entregar es amor. Entonces, yo creo que cada hombre y cada mujer tiene que pensar muy bien por dónde y a quién y con quién va a vivir el resto de sus días, de sus años, porque no es fácil, no es fácil. Hoy la familia tiene amenazas dolorosas y tristes y esas amenazas son preocupación para la sociedad, para la iglesia, y hay sus encuentros, sus llamados,
La arquidiócesis tiene la pastoral familiar y hay los encuentros tan grandes, los momentos y los espacios para que las familias, los hogares, pues tengan ese primer encuentro con el Señor. Yo soy uno de los partidarios que digo, si un esposo y una esposa no ora, no tiene un encuentro con el Señor, con el Evangelio, es un hogar que empieza a derrumbarse, a acabarse, porque le falta lo esencial. Solamente de condición humana no se vive. Hay que colocarle lo esencial, que es el amor que viene de Dios. Y ese amor es un amor que se forma en signo de cruz. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Y cuando el hombre acepte ese amor para que llegue a su corazón, la mujer lo mismo, acepta ese amor que viene de lo alto, lo lleva al corazón, ese amor se vuelve oblativo. Nadie da de lo que no tiene. Y si no tenemos amor en el corazón, ¿cómo se va a poder querer una esposa, querer unos hijos? Esa gracia tan importante. Es que el matrimonio no es por 8 años, 10 años, 15 años, para toda la vida, al lado de una mujer y una esposa. Y Dios los llama para que sean felices, no para que sean personas infelices, para personas que sufran en la vida. Pero estamos presentando esa situación y lo vemos todos los días, la violencia intrafamiliar, la violencia a través del verbo, de la palabra, de la parte pues prácticamente de los golpes, todas estas situaciones. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a las familias y a los hogares, especialmente a los esposos, para que se acuerden de ese primer día que vinieron al altar, se entregaron mutuamente y que Dios iba a jugar el papel principal. Dios es el centro de ustedes. Pídanle al Señor esa gracia y no descuiden esto que Dios les ha entregado, de la cual los dos están llamados para acompañarse, fortalecerse y crecer mutuamente como personas, pero crecer también en el amor divino y humano. A eso fue lo que vino Jesús, ¿no? A darnos amor. Y todos los días nos da amor. Padre, lástima que el tiempo en televisión es muy corto, pero yo siempre que tengo un sacerdote invitado, yo siempre le pido más que un consejo, una orientación. Padre, le voy a dejar la cámara para que usted nos regale un consejo o una orientación para esas familias que hoy en día están lejos de Dios. Usted lo acaba de decir ahora, para esas familias que no son orantes, para esos chicos que están fuera del alcance de por lo menos venir a una Eucaristía, que están viendo a Dios como una alternativa muy lejos, para esas jóvenes también, para esos chicos que hoy no obedecen a sus padres, para esos padres irresponsables que abandonan a sus hijos, para esos hijos que están muy lejos de sus padres. Padre, agradeciéndole, Padre Carlos, muchísimo, le dejo esta cámara para que nos dé un consejo. Con mucho gusto. El profeta Jeremías ayer nos decía algo tan bonito y maravilloso. Vuelvan a Dios, vuelvan al Señor. Y volver a Dios es volver a la casa, al lugar, al espacio, donde verdaderamente encontramos paz, alegría, felicidad, amor, ternura y tantas bendiciones. Y él terminaba y decía, porque yo lo soy todo, y es así. Un convencido totalmente de que Dios es todo. Nosotros en este mundo sin Dios no somos nada. Y para usted, padre o madre, esposa, esposo, para usted hijo, niño, joven, vuelva la mirada a Dios, aférrese a Dios. Usted solo no puede. Podemos tener todas las fuerzas, los conocimientos, los saberes, los títulos, lo que el mundo nos haya presentado. Pero si aquí en el corazón no está Dios, difícilmente vamos a poder crecer y prosperar en la vida. La felicidad no es tener todo en nuestras manos, cosas materiales, sino tener a Dios y verdaderamente aquel que nos acompaña y nos bendice y nos ha creado para algo maravilloso aquí en la tierra. Por eso que el Señor los bendiga y los invito y los exhorto a esta gracia tan importante de estar siempre de la mano de Dios. Padre Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Que el Señor Padre Celestial lo siga bendiciendo, que lo siga dotando esa sabiduría y que la Santísima Virgen también lo ilumine a usted para llevar la palabra de Dios a todas estas personas que lo necesitamos. Y Padre, regálenos su santa bendición.
Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde y los acompañe y la Virgen los proteja. Bendiciones. Amén, Padre. Muchas gracias. Dios le pague. Muy amable. Señores televidentes, un ser que entregó su vida a Dios, un ser que no le dio miedo decirle a sus padres que tenía una vocación sacerdotal. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus corazones con este ejemplo de vida. Un hombre lleno del amor y de la gracia de Dios, yo hoy sirviéndole aquí desde el municipio de Lebrija. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus hogares, hasta sus corazones, que sepan que siempre hay un Dios que nos espera y, como lo dijo el Padre Carlos, dejémonos tocar por Dios. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias y una feliz noche.